Tres denuncias por desaparición de muchachas, una madre que buscaba a su hija, una mujer que en condiciones lamentables logró llegar a la estación de policía en el estado de Guanajuato. Ese era el pequeño manojo de hilos que al volverse objetos de investigación descubrió lo que hace 60 años era conocido en la jerga policíaca como un caso de trata de blancas, que en pocos días se convirtió en una historia de violencia y muerte desgarradoras, que indignó a todo el país porque revelaba no solo la agresión brutal contra muchachas jóvenes, sino que exhibía los peores modos de contubernio y complicidad entre tres mujeres de vida criminal con las autoridades locales que controlaban buenos pesos por no mirar. Bienvenidos a Barajeándolas, en esta sección que hablaremos de asesinos seriales. Yo soy Ponchiva, a mi derecha Grey y a mi izquierda Manolo. ¿Qué hay? Y hoy traemos el caso de las asesinas seriales, las Poquianchis. Son asesinas seriales que bien son de nuestra región, de nuestro país, son mexicanas, o fueron mexicanas porque ya todas se petatearon. Ya pasaron a otra vida. Sí, las Poquianchis, bueno, eran 4 hermanas, de nombres Delfina, María de Jesús, Carmen, María Carmen y María Luisa. Ya se dice que pues estas últimas 3, porque Delfina era la mayor, compartían el nombre de María las 3. Pero ¿por qué si es la mayor? ¿Por qué no le pusieron María a ella? No sé. No es como que puedas decir se les acabaron las combinaciones de Marías. Ellas nacieron en los Altos Jaliscos. Venían de una familia de carácter disfuncional. Tenían un padre que era un policía porfirista y que seguía arraigado en esa era, porque esto pues fue después de la Revolución Mexicana. Era alcohólico. Además era maltratador, maltrataba a sus hijas y maltrataba a su esposa. Su padre se llamaba Isidro Torres y su madre era una fanática religiosa, por lo cual indago que le puso María a sus 3 hijas. Y ella se llamaba Bernardina Valenzuela, perdón. Lo curioso aquí es que las hermanas eran González Valenzuela. Así las conocen, a las 3 Poquianchis, como las hermanas González Valenzuela, siendo que su padre era Torres. Lo que te decía, ¿por qué? Ahorita vamos a explicar por qué. Sí, se cambiaron el apellido. Pero aunque no lo creas, no fue culpa de ellas, fue culpa del padre. Las dio en adopción sin querer. Mira, lo que pasa es que el padre era tan violento que incluso dice que él hacía que ellas vieran la brutalidad con la que él trataba a los delincuentes, cómo los golpeaban para sacarles la información, cómo los torturaban. Entonces dice que era tal el grado que una vez Carmen, la tercera hija Carmen, tuvo un amorío con un chico y se escapó con su novio. Entonces el papá la fue a buscar hasta que la encontró y era tan violento que la encerró en la cárcel. Y siendo aquella época debió tener sus 11 años, 12. Puede ser. No, la verdad, ese dato sí te lo debo, no sé qué. Sí, porque en aquella época ya a los 15 casi ya estaban casadas y esperando el primer hijo. En algunos casos. Sí, la mayoría. Pero sí, la encerró en la cárcel. Y el tipo se volvió prófugo porque lo andaba buscando también porque lo quería matar. Imagínate qué fama tenía el papá para que el tipo que se la había robado digo, yo me voy. Pues, así de violento era. Pero cuando esta Carmen estaba reclusa en la cárcel, el papá siguió haciendo de las suyas. Y a un tipo lo balació a sangre fría. Así nomás porque sí. ¿Eh? Así nomás porque sí. Pues que era una persona violenta. Bueno, sí. Tiene poder. Pero esto le trajo consecuencias. No tenía tanto poder. Entonces, Bueno. lo querían recluir, encarcelar. Y el que se volvió prófugo ahora fue el padre, Isidro Torres. Qué ironías de la vida, ¿no? Y por ser ¿cómo se llama? Y por esto fue que se cambió el apellido a González, para que no lo metieran al bote y para que no lo encontraran.
Y es de ahí que las hermanas ya no fueron Torres Valenzuela, sino que fueron González Valenzuela. Dato curioso, por si no lo sabían. Digo, en aquella época en realidad era relativamente común estas confusiones de... No, y me imagino que era más fácil cambiarse el apellido que hoy en día. Sí, porque sí. Ahorita te cuesta casi un mes de tu tiempo y un ojo de la cara. No, y tener algo que valide porque te vas a cambiar el apellido. Y ni se te ocurra cambiarte el nombre ya de grande, porque es todavía más desmadre con todo lo que tienes que arreglar de papeles. Pero bueno, esto comenzó la vida delictiva de Carmen. Contactos en la cárcel, precisamente. Pero al su padre ser un prófugo, pues obviamente ella la liberan de la cárcel porque pues no tenían razón de tenerla encerrada. Y ella tiene una relación, se junta con un criminal que se dedicaba a los negocios de los bares. O sea, no perdió el tiempo. No. Le negaron a uno, pues vámonos con el siguiente. Este era Jesús Vargas, apodado El Gato. Miau. Y con él aprendió todo lo relacionado a los negocios de los bares. Tuvo incluso un hijo con él. Y este hombre se dedicó a explotar todas las ganancias, a derrocharlas. Y pues terminó dejándolo y se fue. Y pues el bar quebró. Pero bueno, aquí cuando mueren los padres de ambos, pues de ellas, los padres de las Poquianchis, ellas reciben una herencia. A pesar de todo, pues les dejaron una vasta herencia. ¿Y qué fue lo primero que se les ocurrió hacer? Hicieron su primer burdel con esa herencia en los Altos Jaliscos. Bueno, pues en teoría una de ellas pues sabía cómo se movía el negocio. Entonces, pues, sí. Entonces, pero obviamente la prostitución era ilegal. Como muchos años fue en México. Disque ilegal. Entonces lo que hacían pues era sobornar a las autoridades, incluso dicen que ofrecían favores sexuales a los presidentes municipales para que estos les dieran los permisos. Su forma de operar al inicio era que ellas, para poder tener todos estos favores, lo que hacían es que se codiaban en la alta sociedad. ¿Qué hacían? Enamoraban a esas A las cacas grandes. Ajá, y pues se acostaban, tenían relaciones con ellos y ya después obtenían sus favores. Ya teniendo los burdeles, pues ofrecían que escogieran a las mujeres que ellos quisieran y que no tenían costo para ellos. Y pues otros eran sobornados por dinero. La que tenía más conocimiento sobre el manejo de pues era Carmen, porque Carmen había tenido ya contacto con gente que se dedicaba a esto. Sí, exacto. Entonces, pues el burdel que quedó en quiebra y tuvieron que cerrarlo. Pero no se quedaron con las ganas. Ellas después, en 1954, abren otro burdel, pero ahora en los Lagos Morenos, en Jalisco. Y como les comentaba, pues la prostitución estaba prohibida. Disque. Y lo lograron abrir con ahora el le llaman OnlyFans. Bueno, pero eso es más difícil que se lleve como lo hacían ellas. En teoría está regulado. En teoría. Sigue siendo lo mismo con otro nombre nada más. Pero bueno, ellas abren el burdel con el apoyo del alcalde, como les comentaba, a cambio de favores sexuales. Ya se habían aprendido a relacionar, a hacer conectes. Su gente. Le dieron aquellito al alcalde y el alcalde pues dijo. Su lista de clientes. Y de aquí empieza la historia de estas famosas hermanas González Valenzuela. Las Tres Marías y una colada. Eran 4, pero yo tengo una duda, porque estuve buscando. Ajá. Y siempre a la que no nombran es a María Luisa, siempre nombran a Delfina, a María pequeña, Jesús, ¿no? Y a Carmen. Ajá. Pero cuando siempre hablan de cómo terminaron ellas, dicen que ellas mueren en el 60 y algo. Bueno, después de los 60. Alrededor de eso. Ajá. Mueren después de los años 60. Unos incluso hasta los 80. Pero Carmen es ahí donde me merma la duda, porque ella muere en el 49. Ay, ching.
Bueno, también podría ser que... O no sé si se equivocaron y A lo mejor. pusieron mal el dato, pero fue en las que estuve buscando, allá la ponen que muere en el 49. Está raro. Está Entonces, raro, pero... no sé. O sea, puede que a lo mejor se haya sido por ahí un dato, algún dedazo que... Pero si alguien tiene la fecha exacta, que nos las deje en los comentarios, porque de verdad que la busqué y no la encontré. Pues tal vez fue la cabecilla y pues... Pero es Fue que el primer objetivo. no concuerda porque mira, su burdel que abrieron en los Lagos En el Morelos fue en el 64. 54. Ah, sí. Y entonces Carmen ya estaba muerta. Entonces está Teorías de Brian Noicas embarajándolas. Y eso podría decirte porque, mira, te voy a comentar también, pese a toda la infamia que ellas hicieron, el periodismo en aquel tiempo se desató con ellas. E incluso dijeron que eran brujas, que hacían satanismo, No me Te lo extrañaría. creo. que hacían rituales satánicos. Entonces, quién sabe, por ahí algo puede haber. No me extrañaría. Pero la que tenía los conectes, pues era Carmen, la que empezó todo. Tal vez necesitaba un perfil bajo por eso. A lo mejor. No sé. Pero bueno. ¿Por qué se llamaban Poquianchis? Resulta que a ellas ese apodo, por lo que yo estoy investigando, no les gustaba. O sea, no les gustaba que les dijeran así. Ellas eran las hermanas González Valenzuela. Pero uno de sus burdeles que ellas tenían se llamaba Poquianchis. Y por eso les dejaron el nombre de las Poquianchis. O sea, no fue porque ellas se lo pusieran, no se lo adjudicaran, no. Les Ese quedó. nombre se lo puso la gente, como es aquí en México. ¿Cómo lo hacen siempre? Sí, pues normalmente aquí un apodo no lo eliges tú. Normalmente lo eligen tus conocidos. Sí, ahorita ya no tienen imaginación y todos son ladies. Ah, Ladies, lords, Karen, Karen macho, ¿qué más? son varias, sí. Son los más comunes, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo arman ellas? Pues ellas se juntan con gente muy mala. Unas fue el gato que ya les había nombrado. Y lo que hacen es que arman una red de secuestro, prostitución, maltrato, violación. Abarcaron todo. Y amenazas. Y amenazas. ¿Qué hacían? Tenían dos modos de operar. La El primero y el primera segundo. era con engaño. Engañaban a la gente, a las chicas. Para eso buscaban chicas que tuvieran una edad entre 12, 13 y 14 años. Porque para ellas las chicas que tenían más de 25 años o que llegaban a la edad de 25 años ya eran mujeres viejas y ya no les servían para el negocio. Como los asiáticos. Ah, Así son sus burdeles. Si tienen arriba de los 25, dicen, no, ya, vete, aquí ya no puedes trabajar porque estás vieja. Dato curioso de Grey. Es que, les digo, es curioso teniendo en cuenta que ahorita las mujeres se encabronan también cuando después de esa edad les empiezan a decir señoras. Por ahí puede ir el problema. Pero bueno, tomando en cuenta lo que mencionaba Grey, pues en aquel tiempo pues las mujeres se casaban muy jóvenes, Sí, ¿no? sí. Las buscaban Las casaban. las buscaban de 15 años para que se casaran. Pero pues de 13, 14, 12 y siento que todavía Son niñas. son niñas, pues ahorita por nuestro tiempo es mal visto. Me imagino que Una ley más que nada. en aquel tiempo pues les daba igual. Pues es que era Déjate como que por la ley el pensamiento que puede tener una mujer de esa edad pues no es el de una mujer, es el de una niña. Es que Prácticamente. era el hecho de que Está terminando de ya te puedes juntar, ya puedes trabajar, ya puedes cuidar niños, pues que alguien más te mantenga. Pues era básicamente el pensamiento. Y era lo común, entre comillas. Ya cuando empieza a llegar otras ideas de otros países, cuando empieza la globalización un poquito en México y que empiezan a llegar otras ideas, ya es cuando cambia todo esto y hasta legalmente también ya cambia. Más bien con la llegada del PRI, ya no alcanza el dinero, no, ya no te cases. Con el tema, les digo, buscaban chicas entre 12, 13, 14 años y tenían dos modos de operar. Uno era que les ofrecían trabajo, dándoles un trabajo que iba a ser bien remunerado,
que les iban a pagar muy bien, que iban a tener las facilidades y todo. Y Como- naturalmente no les pagaban. Igual, como en la actualidad. Esos cartelitos de, pagamos bien, trabajas nada más de lunes a viernes, tus Desde casa. tus 2 días de Trabajas descanso y que ganas hasta 10,000, ¿no? Trabaja desde tu casa, gana 10,000 pesos Ah. semanales. Con 3 horas de trabajo. Ajá. Llama. Algo así. Pero pues estas se las llevaban. Se las llevaban y una vez que llegaban al burdel, lo que hacía era que las violaban, las golpeaban, porque tenían gente específica para que las violara. Y cuando las violaban, si veía, No, o sea, si veía que ellas lloraban, o se quejaban Les iba o peor. batallaban, las golpeaban para que perdieran la voluntad de querer defenderse. Y ya cuando veían que estaban preparadas y listas, pues ya las empezaban a Quedarlas con ofrecer. miedo, pues. Las Así que es. hablaban. Así es. Y aparte, pues les decía, yo ya te pagué el pasaje, te estoy dando comida, Casa. tu comida vale tanto, les exageraban los precios de todo para que tuvieran una deuda interminable de pagar y siempre tuvieran que estar trabajando como prostitutas para ellas y pues nunca pudieran quedar libres. Esa era la forma que trabajaban esa era una forma de operar. Y la otra es que hicieron una red de secuestro, contrataron gente, se conectaron con gente que se dedicaba a secuestrar y tenían nexos con ellos en todo el país. O sea, te pueden traer alguien de Guerrero, alguien de Tamaulipas, alguien de Chiapas, alguien de Veracruz, o sea, de todo de cualquier parte del país. Y las secuestraban y las llevaban también las llevaban su lugar de concentración que tenían era un rancho que tenían en el municipio de San Francisco del Rincón, que se llamaba Loma del Ángel. Y ese rancho es donde llevaban siempre a las chicas para Iniciarlas, pues. no iniciarlas, digamos que para educarlas, para poderlas mandarlas al burdel. Y aquí es donde pues les hacían todo esto. Las golpeaban, las maltrataban. Y como les comento, ya llegando a la edad de los 25 años, o si se llegaban a embarazar, también las golpeaban para que abortaran. Y si llegaban a tener niños, estos niños no los alimentaban, los maltrataban igual físicamente y sufrían de desnutrición hasta que morían. Solamente se dice que estaban manteniendo con vida 2 niños porque estas personas tan malas ya habían hecho tratos con una persona que quería experimentar con niños. ¡Hala! Entonces los estaba manteniendo vivos únicamente para podérselos vender. ¡Hala! No especificaban cómo quería experimentar con ellos, pero pues esa era la finalidad que iban a tener. Pues mira, ya oigo experimentos y me viene a la mente Mengele. Y ese sí fue un desgraciado también. Y pues había también mujeres que se convertían en llevadoras, no creo cuál era ese término, que atraían más mujeres precisamente para este burdel, que eran las que lograron sobrevivir después porque también cuando fueron capturadas hubo varias mujeres que habían sido parte de su red de prostitutas que lograron sobrevivir porque se convirtieron en mujeres que les llevaban más mujeres. Y estas mujeres les daban 500 pesos por cada mujer que les llevó. Y tenían un verdugo, se llamaba Salvador. No le hace honor a su nombre. Salvador Estrada Bocanegra, que junto con José Facio Santos eran los que se encargaban de cuidar el rancho. Pero le hacen honor al nombre. el verdugo lo que hacía es que una vez que estas chicas cumplían 25 años, pues las golpeaba. Era el que se encargaba de golpearlas. Las golpeaba a tal grado que hasta que las mataba o las aventaba de un tercer piso, me parece, para que murieran de la caída. Y las golpeaba a tal grado y no les daba de comer y las mantenía encerradas hasta que estaban tan débiles que ya no podían hacer nada y se dice que las enterraban vivas. Vivas las enterraban, a ellas y a los niños. Sí te creo. Y pues ya tenían toda una red armada, tenían sus choferes, porque cuando cayeron ellos, pues cayeron todos los choferes,
tenían también guardaespaldas, entre ellos exmilitares que se encargaban pues de cuidarlas y de protegerlas. Pero bueno, ¿cómo es que se logra desmantelar toda esta red de tratas de blancas, como se decía en aquel tiempo? Esta red que era pues una pesadilla, un terror para mujeres, Sí, no, que no dudo que pues siga habiendo, ¿no? Sí, Incluso hasta peores a lo mejor. Pero sí. este caso pues para la época fue tan fuerte y tan sonado, uno por el tiempo y otro porque pues quién iba a creer que 3 mujeres en aquella época se iban a encargar de hacer todo esto. Teniendo en cuenta el machismo de la época. Déjate del machismo, o sea, quién iba a pensar que una mujer iba a maltratar a otra mujer. No sé. Pero bueno, en 1964 en la ciudad de Guanajuato, Catalina Ortega era una chica que había sido secuestrada y que estaba precisamente en este rancho que ya habíamos nombrado, que era Loma del Ángel. Y esta chica, por medio de una abertura que había en la barda, se logra escapar y camina durante horas aterrada de que la fueran a encontrar, porque pues obviamente ella sabía que si la encontraban la iban a matar a golpes. Y logró llegar a su casa. Aterrada y con miedo fue a poner su denuncia con el jefe del grupo de policía judicial en Guanajuato, el cual se llamaba Miguel Ángel Mota. Y casi a la par, al mismo tiempo, en Guadalajara, la señora Petra Jiménez estaba anunciando la desaparición de su hija María, de 13 años de edad. Entonces, cuando Catalina va a poner la denuncia, ella habla y hace hace su denuncia y la empiezan a escribir, y entre de ellos relata que tenían chicas que eran de Guadalajara, que eran incluso de Tamaulipas, que hasta allá se extendía esta red de secuestro. Entonces, cuando oyen todo esto y todo lo que habían sufrido, cómo las maltrataban, la forma en la que trabajaban, se prendieron las alarmas y empezaron a trabajar hacen un comunicado a nivel nacional y empiezan a trabajar con la policía de otros estados. Entonces, cuando llega esta información a Guadalajara, hacen creer que pues esta chica había sido secuestrada precisamente por esta red de secuestro. Puede haber una conexión ahí. Y pues el 12 de enero de 1964 aprenden en este rancho, logran desmantelarlo y encuentran 15 mujeres en estado de desnutrición y maltrato y 2 niños en el mismo estado, y aprenden a 2 de las hermanas, que fueron Delfina y María de Jesús, en el 64. Es aquí donde te digo que no me cuadran las fechas, porque 21 días después de esto, o sea, estamos hablando de que fue el 12 de enero, súmale 21, ya estaba en febrero, mediados de febrero. A principios de febrero, Carmen se entregaría por la presión de todo lo que había pasado. Sí, la Carmen que ya había fallecido años antes. Sí, esto es lo que te digo, que no me cuadra. Desde el 49. Y pues su otra hermana, María Luisa, sería atrapada en Los Altos, Jalisco. Pero ella se supone que es la que... Ella negaría que tendría conexión con toda la red de secuestro y prostitución que ellas habían tenido. Pero más sin embargo sí habría sido implicada en todo esto y sería condenada junto con sus otras hermanas a 40 años de prisión. Como cómplice, pues, básicamente. Pues a todas las tomaron como las actoras intelectuales. ¿Ah, también ella? Pues sí. Porque en todo caso, de lo que la podrías acusar sería de una posible complicidad, pero pues es que al final dijeron, no, pues... No, pues es que eran las hermanas González Valenzuela, las Poquianchis. Y se dice que se les atribuye que se les atribuyen alrededor de 90 a 150 ¿Secuestros? muertes. De secuestros, pues ya quién sabe, porque todavía rescataron gente. No, y de todas formas, siempre en casos de tanto asesinos seriales como de cultos y todo esto, por lo general los datos que dan, los números,
suelen ser más bajos de lo que en realidad es. En realidad se cree que muchos asesinos seriales tuvieron más víctimas de las que por los que los enjuician. Muchos tienen. Pues ellas serían serían según en aquel tiempo encontradas culpables de 90 asesinatos. Pero yo buscando encontré una nota del 2000 que encontraron otra fosa clandestina, porque bueno, en el rancho encontraron que tenían una fosa clandestina que era donde enterraban a sus víctimas, que les digo que las enterraban incluso hasta vivas, donde encontraron otros, creo que 20 cadáveres más, y ya les atribuiría que hasta ese momento, en el año 2000, seguían aumentando el número de víctimas de estas asesinas, y que ya llevaban 110 muertes confirmadas. Pero la prensa estima que pudieron haber sido hasta 150 muertes en aquel tiempo. Sí, es que es lo que te digo. En muchos casos creen que los datos son mayores. Y es que pues no podríamos esperar que fueran únicamente eso, siendo que ellas mantuvieron esta red de secuestro y de prostitución durante 25 años. Estuvieron trabajando en bares y burdeles. No, y júralo que no debió de haber faltado el cliente todo enfermo que él se las compró como tal a alguna chica y se la llevó. Júralo que debió de haber habido por ahí algo. Y pues los problemas empezaron precisamente porque en el 61 el gobernador de Guanajuato, Torres Landa, que es el único que no quiso caer en nexos con ellas, prohibió nuevamente la prostitución en el estado de Guanajuato. Y pues ellas siguieron trabajando pues bajo el agua. Hizo buen trabajo. Al menos en lo que pudo. Y bueno, eso es así como fueron encarceladas las Poquianchis y ahí cayó toda su red. Les digo que cayeron choferes, cayeron pues el verdugo y el que cuidaba el rancho junto con él, y se encargaban de enterrar todos, pues. Secuestradores. No creo que hayan caído todos, no, pero pues, sí gran parte de su red. Incluso mujeres que se dedicaban a llevarles más mujeres, pues ellas sí terminaron como cómplices. Sí, pues. Y lo que yo encontré de cómo fue el final de estas 4 hermanas, en 1949 Carmen moriría de cáncer. No sé si fue sigo pensando bien. Es que está raro ahí pero ya lo confirmaron. Bruja. En 1968, pues 4 años después de su captura, esta Delfina, que era la mayor, moriría porque le caería una cubeta llena de cemento en la cabeza en la prisión donde se encontraba. Y esto pues causaría su muerte. En 1984, María Elisa moriría también de cáncer. Y se dice que la única que moriría fuera de la cárcel sería María de Jesús. Pero ella la liberarían porque ya estaba muy viejita. Y pues ya no la considerarían como una amenaza. Y moriría pues en su casa. Pero pues ya Físicamente en teoría sí tal vez no podría ser una amenaza. Pero psicológicamente sigue siendo una amenaza teniendo en cuenta todo lo que había hecho. Pues sí, pero eso no pensaban en aquel tiempo. Dentro de los delitos por los que fueron procesadas eran amenazas, como ya había dicho Grey, secuestro, lenocinio. Diles qué es lenocinio, Manolo. Es básicamente servir de intermediario para que 2 personas tengan relaciones. Eran como cupidos pero malos. Lesiones. Ahora se le llama OnlyFans, por favor. Corrupción de menores, inhumación clandestina, trata de blancas y homicidio en su estado de calificado. Esos serían los delitos por los cuales se procesarían a las Poquianchis y a toda su red. Y fíjate que para lo que hicieron 40 años. Pues es que en aquel tiempo no existía la pena, no existía la cadena perpetua. Y la pena de muerte ya estaba, sí, en México ya estaba. Murieron en la cárcel, ¿qué más que? No, María Luisa murió fuera de la cárcel. Bueno, murió de es que es la que decía que no hizo nada, pues, y darle esos pocos años de libertad. Y de la que no estamos seguros es de Carmen, porque Carmen se le perdió la cadenita. Bruja. Y la fecha de muerte. Porque estamos ahí en esa controversia. Y pues esto es todo lo que va relacionado al caso de las asesinas seriales, las Poquianchis. No sé si tengan algún otro comentario, si no, pues vamos a ir cerrando.
Exacto. Si ustedes conocen más del caso, o saben qué pasó con Carmen, déjenlo en los comentarios. Y pues bueno, yo fui Manolo. Yo fui Grey. Yo fui Poncho Espartano 2.0 trayendo la información de asesinos seriales mexicanos. Y estamos con ustedes en la próxima. Bye.